Hola chiquillos, ¿cómo están? Me habla la profesora Madeline, espero que estén muy bien. Les comento que en esta cápsula les voy a presentar cómo nosotros podemos aplicar la sustracción en los números enteros. Recuerden que ya vimos la adición, que es la suma, y ahora les voy a enseñar la sustracción, que es la resta. Así que pongan mucha atención, ¿ya? Porque esto es súper simple, ¿ya? Solamente hay que colocar atención. Así que vamos, comencemos reforzando entonces. Lo más importante es relacionar, como siempre le he dicho en el aula, relacionar los ejemplos de los números enteros con la vida cotidiana, ¿ya? Recuerden que en la cápsula anterior vimos la adición y ahora vamos a ver la sustracción. Por ende, el primer ejemplo tenemos aquí una águila, ¿cierto? Obviamente si dentro de un problema de aplicación aparece que la águila va a disminuir, ¿cierto?, en la altura, ¿cierto? O va a bajar metros de altura, ahí relacionamos con la sustracción, ¿ya? Porque está disminuyendo una cantidad. Otro ejemplo es, obviamente, la diferencia de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos 18 grados Celsius, que el día está bonito, ¿cierto? Y por acá tenemos menos 18 grados Celsius, por eso es que hace tanto frío. Entonces, si en un problema a ustedes viene la palabra diferencia de temperatura, esa palabra diferencia me dice inmediatamente que hay que aplicar la sustracción, ¿ya? Porque obviamente la sustracción se relaciona con la diferencia de número o con la comparación de dos cantidades, ¿ya? Así que hay mucha atención cuando aparezca la palabra diferencia. El siguiente ejemplo, obviamente relacionamos la sustracción también con bajar peldaños de una escalera, ¿cierto? Porque ahí estamos disminuyendo lo que una persona ha podido subir, ¿cierto? Como la operación contraria a la adición. Como la adición yo les enseñé que se podía asemejar en la vida cotidiana con subir peldaños, ahora aquí la sustracción va a ser con bajar peldaños. Y por último, el tema de la vida cotidiana que está de moda ahora, ¿cierto? Que es el tema del dinero. Cuando nosotros tenemos dinero en una cuenta, en una tarjeta, una cuenta de ahorro, ahora las personas están como más tecnológicas, entonces ahora ellos transfieren dinero, ¿cierto?, para pagar sus cuentas, que puede ser un banco, ¿cierto? O si quieren pagar la luz, también lo pueden hacer de manera online. ¿Y qué va a pasar ahí? Como ellos van a estar pagando sus cuentas, ¿cierto?, va a disminuir su dinero, ¿cierto? Y ahí obviamente se relaciona con la sustracción, porque ya todo el dinero que tenían en la cuenta está disminuyendo. Así que ese ejemplo se aplica mucho en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos resolver sustracciones de números enteros? Y antes de ir con el contenido tenemos que saber dos cosas muy importantes, chiquillos, súper importantes, que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a recordar, ¿ya? Porque son las claves para poder restar números enteros. Y es lo siguiente. Primero necesitamos recordar las partes de la sustracción. ¿Recuerda cómo se llaman las partes de la sustracción? Por ejemplo, esta sustracción es menos 24 menos menos 6. ¿Cómo se llamará ese término? Porque las sustracciones y las adiciones tienen nombres sus términos. El primer término, ¿cómo se llamará? O el segundo término, ¿lo recuerdan, chiquillos? Veamos. Los términos de la sustracción o resta, el primer término se llama minuendo, ¿ya? El segundo término de la resta se llama sustraendo. Y el resultado de la resta se llama diferencia. Por eso que yo antes les dije que cuando aparezca la palabra diferencia dentro de un problema de aplicación, es porque tenemos que aplicar la resta, ¿ya? Ahora, esta resta está vertical, ¿cierto? Y acá está horizontal, pero es exactamente lo mismo. El menos 24 sería el primer término, y acá me dice que se llama minuendo. Por lo tanto, menos 24 sería el minuendo. Y el segundo término, que sería menos 6, se llama entonces sustraendo, que sería el segundo término, ¿ya? Espero que hayan recordado esto, ¿cierto, chiquillos? Y si es que no, lo pueden anotar en su cuaderno para que lo recuerden cuando se les olvide, ¿ya? Seguimos entonces. Lo segundo que necesitamos recordar es una de las propiedades que yo les enseñé, que es el inverso aditivo. ¿Recuerdan la propiedad del inverso aditivo? Bien,
El inverso aditivo, ¿cierto? Es el elemento opuesto o inverso aditivo de un número entero. Es el mismo número, pero con el signo opuesto. ¿Ya? Eso es súper importante. Pues vamos a ver ejemplos. Dos números son opuestos y al sumarlos se obtiene 0 como resultado. Entonces, opuesto quiere decir lo contrario. Yo, por ejemplo, tengo el menos 3 y yo quiero saber su inverso aditivo. Va a ser el mismo número, que en este caso es 3, pero con su signo contrario. El inverso aditivo de menos 3 sería más 3. ¿Ya? Si yo les pregunto el inverso aditivo de más 3 sería menos 3, lo contrario. Además, dice acá, si los dos números son opuestos, al sumarlos siempre vamos a obtener 0. Si yo sumo un número con su inverso aditivo, el resultado siempre va a ser 0. ¿Ya? Entonces, esta fórmula también nos ayuda para comprobar si es que está correcto o no. Por ejemplo, si yo sumo menos 3 más su inverso, que en este caso sería 3 positivo, eso me da 0 como resultado. ¿Ya? Entonces, ahora identifiquemos el inverso aditivo de cada número. ¿Ya? Por ejemplo, menos 7. ¿Cuál será su inverso aditivo? Pensemos, recuerden que es el mismo número con el signo contrario. Más 7, porque el mismo número sería 7 y como este número está negativo, su inverso sería positivo. Veamos, chiquillos, participemos. ¿Cuál sería el inverso de más 14? Yo sé que ustedes saben. Exactamente, menos 14. Muy bien. ¿Cuál sería el inverso de menos 8? Más 8. Muy bien, perfecto. El inverso de 15. Y no me digan que no saben si es negativo o positivo, porque si no tiene nada adelante, quiere decir que ese número es positivo. Por lo tanto, su inverso sería menos 15. Y por último, tengo más 16, que su inverso sería menos 16. ¿Ve? No es tan difícil. Repasamos los términos de la resta y también reforzamos el inverso aditivo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ahora vamos a aplicarlo. ¿Ya? Dice, actividad. Reconoce el inverso aditivo del sustraendo. ¿Qué era el sustraendo? El sustraendo es el segundo término de la resta. Muy bien. Por ejemplo, acá tengo menos 24 y el segundo término sería más 12. Por lo tanto, como el sustraendo es el segundo término de la resta, sería este término, más 12. Pero no tenemos que reconocer el inverso aditivo de más 12. ¿Cuál será el inverso aditivo de más 12? Exactamente, menos 12. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a reconocer el inverso aditivo del segundo ejercicio. Recuerden del sustraendo, o sea, del segundo término. Que sería más 8. Muy bien. Y el último, vamos a reconocerlo entonces, el inverso aditivo del segundo término, que en este caso sería menos 16. Muy bien, porque acá está positivo. Perfecto. Vamos con la siguiente actividad. Ahora también vamos a reconocer el inverso aditivo, pero del primer término, ¿ya? En este caso, ¿cómo se llama el primer término, chiquillos? A ver, ¿cómo está la memoria? Minuendo, muy bien. El primer término se llama minuendo. Entonces, ¿cuál será el inverso aditivo de menos 30? Muy bien, más 30, súper bien. El inverso aditivo de 18 positivo, menos 18, súper bien. Y por último, el inverso aditivo de 15, que sería menos 15. Perfecto. Ahora ya saben identificarlo. Ahora lo vamos a aplicar porque vamos a comenzar a restar. Ahora que recordamos las partes de la sustracción, minuendo y sustraendo, y además el inverso aditivo, les puedo enseñar cómo se restan números enteros. ¡Qué felicidad, chiquillos! Ahora sí, toda la atención posible, más que antes porque ahora les voy a enseñar a restar números enteros. Vamos entonces. Dice, para realizar la resta de números enteros se debe sumar. Esto es súper importante, chiquillos.
se debe sumar el minuendo, ¿cierto? En este caso el minuendo es el segundo término de la resta con el inverso aditivo del sustraendo. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar el minuendo, ¿cierto? El minuendo, en este caso es el primer término, por lo tanto sería 8, tal como está ahí. 8 lo vamos a sumar, ¿cierto? Con el sustraendo, que sería el segundo término de la resta. Pero necesitamos primero sacar el inverso aditivo del segundo término. ¿Ya? El inverso aditivo de menos 10 son 10 positivos. Ya recuerden que este más es el más de la suma. Por lo tanto, el 10 como también es positivo, nos daría 10 más 8, 18. ¿Ya? Veamos aquí entonces igual cómo nos queda el ejemplo del segundo. Vamos a sumar el primer término, o sea, menos 18, le vamos a sumar el inverso aditivo del segundo término. El inverso de menos 12 es 12 positivo. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar con estos dos números la regla de los signos. La regla de los signos nos está diciendo que estamos sumando dos números con diferentes signos. Por lo tanto, vamos a restar, muy bien, 18 menos 12 me va a dar 6. Y conservamos el signo del número mayor. En este caso, como el 18 es mayor, el valor absoluto, ¿cierto? Nos queda menos 6. ¿Ya? Para que les quede más claro. ¿Ya? Ahora los vamos a aplicar en conjunto. Así que no se asusten porque esto es súper simple. Observen aquí. Tengo menos 30 menos más 2. Dijimos que teníamos que sumar. O sea, en vez de restar vamos a sumar, ¿cierto? Vamos a sumar el primer término, que es menos 30, le vamos a sumar, ¿cierto? El inverso aditivo del segundo término. El inverso aditivo del segundo término sería menos 2. Ahí está. Vamos a sumar el primer término con el inverso aditivo del segundo término. Ahora aplicamos regla de los signos. Como vamos a sumar dos números con igual signo, ¿cierto? Lo sumamos de manera normal, serían 32, y conservamos el signo. Nos quedaría menos 32. Vamos al segundo ejercicio. Lo mismo, vamos a sumar el primer término, que en este caso es 18, le vamos a sumar el inverso aditivo del segundo término. El inverso aditivo de menos 7 son más 7. Ahí está. Y ahora los vamos a sumar porque ambos son positivos. Por lo tanto, 18 más 7 son 25. ¿Cierto? Y como ambos números tienen igual signo, mi número me queda positivo. Último ejercicio. Vamos, chiquillos. Vamos a sumar, ¿cierto? El primer término, que es 15, le vamos a sumar el inverso aditivo del segundo término. Aquí pueden que les aparezcan dos signos, ¿cierto? Este es el menos de la sustracción y acá tenemos el más del 16. Ustedes le crean un paréntesis nomás ahí. Entonces me quedaría 15 más el inverso aditivo de más 16, que sería menos 16. Y me quedó así. Por lo tanto, como este número no tiene nada, obviamente quiere decir que es positivo. Estamos sumando dos números, ¿cierto? Con diferentes signos. Por lo tanto, vamos a restar. 16 menos 15 son 1. Y el valor absoluto de ambos números, el mayor valor absoluto sería 16. Por lo tanto, mi resultado me queda negativo. ¿Ya, chiquillos? Eso sería entonces. ¿Qué tenemos que hacer para restar números enteros? Tenemos que sumar el primer término con el inverso aditivo del segundo término. Muy bien, chiquillos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Así que, si es que no les quedó claro, yo los invito a ver el video nuevamente para que pueda quedar bien claro, para que lo puedan aplicar, ¿cierto? Y obviamente los invito a desarrollar las guías que se adjuntaron en su bolsita sobre la sustracción de los números enteros.
Si aún así no les queda claro el tema del video, pueden preguntarme sin ningún problema y fijamos una videollamada, ¿ya? Y también recuerden, chiquillos, que los días jueves tenemos clases virtuales a las 10 de la mañana para reforzar estos contenidos que son súper importantes. Así que eso, les envío mis saludos, como aparece el gatito Garfield ahí, les envío mis saludos, un gran abrazo y nos seguiremos viendo en otra oportunidad. Besitos a todos, que estén súper bien, chiquillos.